Mis queridos hermanos, en esta bienvenida a cada uno de ustedes, donde juntos alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Padre Celestial. Nuestro firme fundamento se siente complacido en esta mañana de poder llegar a cada corazón de ustedes y a cada uno de sus hogares. Bienvenido a la escuela sabática de esta mañana, la cual estaremos reflexionando con el mensaje de esta mañana. Bienvenido a todos y a todas y a todos aquellos hermanos y hermanas de todas las partes del mundo, donde nos reunimos para juntos confraternizar con nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al santo poder de Dios en esta mañana. Muy bien, entonces pues vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios cantando las notas del sagrado himno. 505. Qué maravilloso. Vamos a cantarlo todo con la mayor alegría, porque hoy es el día de adoración a nuestro Padre Celestial. Nos colocamos de pie. Bueno, en esta mañana siempre nosotros estamos listos y dispuestos a darle gracias a Dios por todas las cosas que hace con nosotros. Ahora sí vamos a cantar la palabra. Vemos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congreguemos, donde hay bellos querubines, a la dicha eterna Dios. Oh, si nos congregaremos en la primera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas han dejar, y libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la primera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de las delicadas. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Del trono de nuestro Yahweh. Vamos a orar y como estamos, inclinemos rostro para orar. Eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana podemos alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Perdona cada uno de nuestros pecados.
Ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Únenos con el poder del Ruach HaKodesh, para que todo lo que hablemos sea para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Gracias te damos, Padre. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, sobre los encarcelados, los que sufren injustamente y por la crisis de aquí del Ecuador y del mundo entero. Gracias, Padre de la gloria. Cúbrenos con tu poder que viene desde lo alto. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que todos los días se dignen perdonar cada uno de nuestros pecados y ponernos a cuenta ante su misericordia. Gracias por estar con nosotros, eterno Padre, en esta mañana. También le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Como también le damos una cordial bienvenida a un gran amigo de la República de Perú, al pastor Elías Torres, de la capital de Perú. Un cordial saludo de Ecuador para Perú. Y a su esposita Magali Marín, que siempre estamos en sintonía. También damos una cordial bienvenida a cada una de las provincias que siempre están allí con nuestro firme fundamento. A Dios sea la gloria, el poder y todo en general, para que su alabanza sea por los siglos y los siglos de la eternidad. Y a más de aquello, prepararnos para esta vida y la eternidad, ¿no? Un cordial saludo para el Colegio CADE, el Colegio Adventista del Ecuador. Y de igual manera un saludo muy especial para Juanito Flores. Un cordial saludo para todos los administradores del Colegio CADE, como también a todos nuestros amigos y hermanos los cuales nos sintonizan. Gracias por los comentarios y gracias por estar conectado en nuestra hermosa programación. Qué interesante entonces estar tomado de la mano con nuestro Padre todos los días. Muy bien, qué interesante, siempre nuestro firme fundamento se cataloga por el nombre de Yahweh. Yahweh significa el que era, el que es y el que será. Eso significa Yahweh. Por eso es muy importante, mis queridos amigos y hermanos, no le tomemos importancia no solamente a la palabra hebrea, sino el significado que dice o que nos quiere decir. Por ejemplo, Yahshua, Yahweh salva. Eso es lo que significa Yahweh salva. Qué importante es cuando nosotros tenemos en cuenta todos estos dichos, que es la palabra de Dios. Elohim, creador todopoderoso. Eso significa Elohim. Cuando nosotros decimos Elohim, estamos reconociendo que Él es el creador. Y vamos a ver una comparación nada más. Si nosotros decimos Jehová, creado por Pedro Galatino en 1518. Eso es lo que significa Jehová. Pedro Galatino es el creador. El que creó. O sea, el que creó el nombre, ¿no? Y vemos aquí otra palabra, sin confundirnos, vemos aquí Jesús. Jesús Es el resultado de una mala traducción. es el resultado de mala traducción. Pero cuando decimos en hebreo, miren que es la misma frase, decimos Yahshua, Yahweh salva. Entonces no es el idioma hebreo, es la traducción o lo que quiere decir. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Qué importante. Y con esto vamos a pasar a la escuela sabática. Cuando decimos Señor, por eso usted tiene que saber identificar, mi querido hermano y hermana. Si usted dice solo Señor, Señor Baal, Señor Satán, ¿a cuál usted se está dirigiendo?
Pero cuando decimos en hebreo, Adón, dueño absoluto, entonces no es la palabra hebrea, es el resultado de lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática de esta mañana. Antes de comenzar la escuela sabática, le damos una cordial bienvenida a la señora Marcela Delgado en España, la cual pues es bendecida por cada sábado, está conectada con nosotros recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y cuántos amigos más de Brasil, de Estados Unidos, de Norteamérica, de Sudamérica, como también de aquí de Colombia, de Perú, de Bolivia, que nos sintonizan. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos por nuestra amable sintonía. Gracias a todos. Y ahora sí, pues vamos a pedir a los anfitriones de la escuela sabática que pasen por favor para que juntos alabemos y exaltemos el nombre de Dios. La escuela sabática para hoy, ¿cómo es su nombre? Yo siempre me olvido. La prueba de fe. ¿La qué? La prueba de fe. Muy bien. Entonces, se llama la prueba de fe. Vamos a ver, en nombre de nuestro gran Elohim, el dueño de todo, vamos a ver cómo es la prueba de fe. ¿Ha pasado usted por la prueba más grande de su vida? ¿Ha entendido lo que el Padre Yahweh tiene para usted? ¿Está preparada para confrontar la circunstancia que el Padre Eterno ha preparado para usted y para mí? Vamos a entrar entonces en un desenlace, lo que la palabra de nuestro Padre Celestial tiene para con cada uno de nosotros. Bienvenidos a la escuela sabática. Bienvenidos al encuentro con nuestro Adón Yahoshua, ¿no? Qué interesante. Pedimos entonces a Josué y a Carlos, los cuales están encargados de la escuela sabática de esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En este santo sábado vamos a dar el tema la prueba de fe, que nos habla sobre la historia de Abraham. Como vimos en la lección anterior, Dios le había prometido a Abraham que a pesar de la edad avanzada que él y su esposa tenían, ellos iban a tener un hijo y que de ese hijo iban a tener una gran descendencia, que de ese hijo vendría el pueblo de Dios. Eso fue lo que Dios les prometió. Entonces, como vemos, fueron pasando los años y entonces Abraham y Sara comenzaron a preguntarse, que ya los años iban pasando y ellos se volvían cada vez más mayores y la promesa todavía no llegaba. La promesa todavía no se cumplía. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Yahweh cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Como vemos, él estaba esperando que el hijo llegase, pero Dios, para probar su fe, Dios permitió una tardanza, o sea, dejó que pasen varios años para probar la fe de Abraham, para ver si Abraham tenía la fe suficiente. Y fue ahí cuando, en esa prueba, fue que Abraham y Sara ambos fallaron, porque ellos pensaron que ya la promesa no se podía cumplir en Sara, porque Sara ya tenía muchos años y a pesar de eso también era estéril. O sea, era imposible, humanamente era imposible que tuviera un hijo. O sea, por eso ellos ya desconfiaron y ya pensaron que no podía haber un hijo de Sara. Entonces, también Sara ya había perdido la costumbre de nosotras las mujeres. O sea, ya la etapa de fertilidad ya había pasado. Claro, ya no tenía lo que se conoce como la regla. O sea, que es mientras una mujer tiene eso, es cuando una mujer es fértil todavía.
ya la edad que ella tenía, o sea, ya había pasado esa edad fértil, como se dice. Sí. O sea, ya no había, humanamente, ya no había probabilidad de que tuviera un hijo. Ya era, para el hombre ya era imposible. Sí, para nosotros como humanos ya era imposible. Entonces fue que Sara, ella, ¿cómo se dice? Ella por su duda quiso, se podría decir, ella quiso ayudar a Dios. Se podría decir así. Porque ella le dijo a su esposo que tomara a su sierva Agar y que se case con ella. O sea, ella sin darse cuenta estaba induciendo a Abraham a cometer un pecado, porque como sabemos, Dios desde un principio hizo al hombre con una sola mujer. Pero para este entonces, para esa época, ya la poligamia, que es la práctica de tener más de una esposa, se había difundido mucho en todo el mundo y ya se había hecho tan normal, o sea, lo habían normalizado tanto que ya no lo consideraban pecado. Y entonces fue que Abraham se casó con la sierva de Sara, con Agar. Se casó y al poco tiempo Agar quedó embarazada. Pero como sabemos, Dios no reconoció este matrimonio, porque Dios el único matrimonio que reconocía era el matrimonio de Abraham con Sarai. El de Agar no era, porque ya era un matrimonio secundario. Ella no era la esposa legítima. Ya pues, y entonces sucede que Sara al ver que ella estaba embarazada o sea, a su mente inmediatamente vinieron los sentimientos de orgullo, porque ella recordó la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de esa gran descendencia, y entonces ella se sintió halagada porque ella, según ella, iba a ser la madre de esa gran descendencia que vendría. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 16, versos del 4 al 5 primero. Y otra persona, Génesis 16, pero vuelta de los versos del 7 al 10. Génesis 16. Del 4 al 5 primero. Y él se unió con 4 a Agar 5, ¿ya? Sí. y ella. De lectura, hermano, por favor. Ya. Y él se unió con Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta me mira con desprecio. Juzgué al Señor entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Ya, como vemos, Agar comenzó a tratar con desprecio a su señora, como si era su patrona, porque ella estaba embarazada y Sarai no estaba embarazada. O sea, ella se creyó que iba a ser la madre de esta descendencia bendecida. Y fue entonces que cuando, como dice allí, Sara empezó a tratar, o sea, de la manera que se merecía Agar. O sea, ya de una manera, ¿cómo se dice? O sea, ya no la relación amistosa que tenían antes, sino que ya no se caían bien la una a la otra, o sea, no se soportaban. Y entonces fue que Agar, sucede que ella salió de la tienda y se alejó. Y en el momento cuando ella estaba en un pozo, si no me equivoco, ahí fue que un ángel del cielo bajó y se le presentó. Ya, veamos lo que dice en Génesis 16, versos del 7 al 10. Sí, por favor. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de
Shur. Entonces le dijo, Del 7 hasta el 10. y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyó delante de Sarai, mi señor. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Hasta ahí nomás. Ya. Ya. Como vemos, primeramente cuando Agar se fue a ese lugar, a esa fuente apartada del campamento, ¿qué fue el mensaje que Dios le envió primero? Se podría decir que primeramente le recordó cuál era su lugar. O sea, le dijo Agar, sierva de Sarai, porque ella ya estaba dejando de cumplir su papel como sierva y ya se consideraba como la esposa legítima. Claro. Cuando ante los ojos de Dios ella no fue nunca la esposa legítima. Esa no era la voluntad de Padre. Claro, ella fue la segunda esposa. Claro, y aparte de eso, o sea, a pesar de que junto con las palabras de reprensión, también se le dio una esperanza. Se le dijo a Agar que la descendencia que vendría de su hijo sería también una descendencia muy grande sobre la tierra. Pero lamentablemente en un futuro esa descendencia serían enemigos del pueblo de Israel en un futuro. O sea, siempre la descendencia de Ismael se caracterizaría por ser una descendencia que adoraba a dioses paganos. Y ellos siguieron este mismo ejemplo de la poligamia. Y hoy en día se podría decir que los descendientes de Ismael todavía siguen, que serían los fundadores de esta religión, la que se llama el Islam. Los que creen en Alá y todo eso de ahí. Ya, y ellos, si nosotros nos ponemos a analizar, en la actualidad todavía hay varios países donde se sigue este ejemplo de la poligamia, donde se puede tener más de una esposa en los países árabes. En la actualidad todavía se sigue teniendo ese ejemplo. O sea, y vemos que esta desobediencia, o sea, este error, aunque aparentemente Abraham no vio, pero este error trajo consecuencias para todas las generaciones. O sea, acarrió consecuencias hasta nuestros días. Dijo, pero el Islam no nació en 1600 a raíz de este profeta Mahoma. Sí, pero o sea, los que fundaron esa religión son descendientes de Ismael. Inclusive ellos hablan una historia que, por cierto, obviamente no es real, que la mezquita esa que está en la Meca, o sea, la construyó Ismael con Abraham. Obviamente sabemos que esa historia no es real, pero o sea, ya sabemos más o menos de dónde viene. O sea, ellos siguieron ese mismo ejemplo. Al ser Ismael hijo de una esposa secundaria, en esa religión comúnmente se permite que un hombre tenga más de una esposa. Ya, eso es lo que quería dar a entender, porque antes de que surgiera esta religión, y los descendientes de Ismael adoraban igualmente a ídolos, otro tipo de ídolos. Sí. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo, y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Pero Abraham todavía no comprendió la promesa. Enseguida pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él se habrían de cumplir los propósitos misericordiosos de Dios. En su afecto por su hijo exclamó: ojalá Ismael viva delante de mí. Nuevamente se dio la promesa en palabras inequívocas: ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamarás por su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él.
Como vemos, a pesar de que Abraham ya tenía a su hijo Ismael, se le repitió nuevamente la promesa. O sea, se le recordó nuevamente de quién iba a venir ese hijo. Y a pesar de esto, Abraham no entendía todavía. O sea, él seguía creyendo que Ismael era el hijo de esa promesa. Y sucede que mucho tiempo, ya un tiempo después, nació Isaac. Nació Isaac, y el nacimiento de Isaac trajo gran alegría a sus padres y en sí a todo el campamento. Y ahora surgía otro problema más, porque cuando estaba nada más Ismael, todos consideraban a Ismael como el heredero de las riquezas de Abraham y el heredero de la promesa. Pero al momento de que nació Isaac, ya todos comprendieron que la palabra de Dios se cumplió talmente como se había profetizado, y que Ismael no sería el heredero de esa promesa, de esa primera promesa que se le dio a Abraham. Entonces, tanto Agar como Ismael tuvieron enemistad contra Isaac. Inclusive llegó al punto de que Ismael se burló públicamente de Isaac. O sea, y la paz que antes había habido en ese hogar se volvió, o sea, se perdió hasta ese momento, se había perdido. Ahora en ese lugar que reinaba era la discordia y las peleas y los celos también entre sí, entre las madres y los hijos. Les invito a que busquemos en las Biblias Génesis capítulo 21, versos del 9 al 10 y verso 2. 21 del 9 al 10. Sí, Génesis 21, versos del 9 al Agar 10. e Ismael expulsados. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo que de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sí, el verso 2 también. Ya. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho, ni por tu sierva. En todo lo que te he dicho, Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Como vemos, Sara se preocupó en parte porque esta rivalidad que ambos estaban comenzando a tener, para un futuro iba a tener unas consecuencias graves. Claro. Por ejemplo, imaginémonos si Isaac y Ismael hubieran seguido viviendo ahí mismo juntos. Hubieran llegado hasta pelearse o inclusive hasta hacerse daño entre ellos mismos. O sea, porque era una rivalidad tan grande que con el tiempo iba creciendo. Y fue por este motivo que Sara le pidió a su esposo Abraham que expulsara a Agar, a la sierva y a su hijo del campamento, que los mandase fuera. Pero Abraham le apenaba mucho porque de todas formas Ismael era su hijo también. Claro. Y obviamente igual le tenía un gran cariño. O sea, y entonces él, tan preocupado que estaba, le consultó a Dios qué podría hacer, le consultó al Padre Yahweh, y entonces él le respondió que hiciera caso a las palabras de su esposa Sara y que no se preocupara por la vida de Agar y la de su hijo Ismael, que Yahweh se iba a encargar de protegerlos y asegurar esa descendencia también de parte de Ismael. Y entonces así fue que, aunque Abraham estaba apenado por esta decisión, tuvo que hacerlo. Expulsó a Agar y a Ismael del campamento. Tuvieron que ser expulsados para poder, para poder tener paz allí, porque ya el ambiente era, se podría decir, invivible, con tantas las quejas de la una, de la otra, y bueno, todo un relajo se volvió eso ahí. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar. ¿Por qué dice que desconfió del poder de Dios? Porque anteriormente, cuando Sara y Abraham fueron a Egipto, él, por temor a que lo matasen a él para quitarle a Sara, porque Sara era una mujer bella,
Por temor a eso, él cuando llegó a Egipto, él dijo que Sara era su hermana y no dijo que era su esposa. Y la segunda vez que desconfió del poder de Dios fue cuando tuvo el matrimonio con Agar y tuvo ese hijo, a Ismael. Ya, pero a pesar de esto, Dios lo llamó para ser el padre de los creyentes. O sea, para ser el padre de todos nosotros como creyentes. Debemos entender también que la promesa que se le dio de la tierra prometida no fue nada más para Abraham y Isaac y la descendencia de por sí de sangre. Es para todos nosotros como creyentes, pero ya no la tierra prometida de allá en Palestina, sino que la patria celestial, la tierra que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Esa es la promesa, porque si nosotros recordamos por qué el pueblo se le dice el pueblo de Israel. Israel en el original hebreo tiene el significado el que lucha o prevalece con Dios. O sea, y si analizamos a lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Israel en sí no surgió de una sola parte, o sea, no surgió de una sola nación, sino que siempre, o sea, siempre se nos ha dicho el pueblo de Israel son solo los que están allá en Palestina, lo que hoy comúnmente se conoce como Israel. Pero el Israel bíblico, el Israel que Dios fundó, el Israel está formado por cada uno de nosotros, por cada creyente que acepte verdaderamente a Dios en su corazón. Porque si nos ponemos a analizar todos los que están en la Biblia que dicen que son israelitas, no nacieron en Palestina. Por ejemplo, Abraham, él no nació en Palestina, él nació en Babilonia, en la tierra de Ur, de los caldeos. Siglos más adelante, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, estuvieron 400 años allí en Egipto, y gran parte de los que salieron de ahí habían nacido en Egipto. O sea, y si la nacionalidad se definiera específicamente por el lugar donde uno nace, ellos ya no serían israelitas, sino que serían egipcios. Claro, los que nacieron también en el cautiverio en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando fueron llevados a Persia. O sea, ahí nomás debemos darnos cuenta que para Dios considerarnos parte de su pueblo, desde un principio no eran personas nacidas allí, sino que el pueblo de Israel es cualquier persona, sin importar del lugar donde sea, con tal que acepte y cumpla la voluntad de Dios. Ese es el pueblo de Israel. Y nosotros como adventistas no deberíamos considerarnos, como se dice, cristianos, como el mundo religioso en sí se considera, porque nosotros somos diferentes. El mensaje que Dios ha dado a su iglesia es la verdad. Y por ende nosotros somos el Israel escogido, el remanente escogido de entre las naciones. O deberíamos llamarlo también el pueblo de Elohim o el pueblo de Yahweh. Sí, no esa es la. Sí, porque cristianismo ya sabemos que no va, pues. Porque un verdadero adventista en realidad no debería mencionar que Cristo ni nada de eso, porque sabemos que Cristo, Jesús, o sea, no es la pronunciación correcta. Es posterior eso ya. Claro. Sino eso de Cristo y Jesús, o sea, eso ya fue posterior, inventado después. Por el hombre. Claro, porque aquí más adelante vamos a ver que a pesar de que Abraham no era un israelita, él ya mencionaba el nombre de Dios. Y ahí el pueblo de Israel como tal no estaba establecido de por sí. O sea, igual él ya mencionaba el nombre de Dios. Más adelante vamos a ver, al momento que le toque sacrificar a su hijo. Ahí yo no sé cómo me querrán responder aquellos que dicen que no debemos mencionar el nombre porque no somos israelitas, porque somos de Ecuador. Eso no tiene nada que ver. Si el nombre de Dios es Yahweh y debemos mencionarlo así. No importa nuestra nacionalidad ni nada de esas cosas. Claro. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Como vemos, ahora la prueba que venía para Abraham era una prueba muy difícil, porque Dios le estaba pidiendo ahora que diera en holocausto, en sacrificio, a su único hijo. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 22, verso 2. Ya, aquí tengo. Entonces Dios le dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas,
y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí nomás. Ya. Ya. Como vemos, era algo difícil lo que se le había pedido, inclusive hasta la forma en que Dios le mencionó y le dio esta orden, dice que resonaba constantemente en su mente. O sea, y era de alguna manera esta orden se podría decir que lo angustiaba mucho, porque le dijo: toma a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien tú amas. Imagínense qué doloroso fue para este padre cumplir esa orden. O sea, y a pesar de que la orden que se le pedía, Abraham fue prontamente a cumplirla, porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios sin importar lo que Dios le pidiese. Pero a pesar de esto, eso no fue fácil para él, porque ya sabemos, el enemigo no pierde ni una oportunidad. Miren lo que dice aquí: Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba: no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. O sea, como vemos, Satanás también trató de debilitar su fe, inclusive hablándole de la misma ley de Dios, usando la Torá. O sea, le dijo prácticamente: ¿cómo Dios te va a pedir que mates a tu hijo cuando él en su ley dice claramente: no matarás? No matarás. O sea, era una situación dura, una prueba muy fuerte. Porque, o sea, él estaba en incertidumbre, no sabía si obedecer o no obedecer. Y recordemos aquí algo muy importante. Podemos darnos cuenta de que si decimos que la ley recién fue dada a Moisés en el Sinaí, no, mira, aquí está confirmando, ahí Moisés ni existía aún, ¿no? Claro. O sea, la ley es eterna, perpetua. La ley fue dada desde el principio. Desde el principio. Entonces, aquí Satanás, mire, que el mismo Satanás está reconociendo que había una ley y que decía: no matarás. Y como le decía Abraham, mira, si Dios prohibió un día que era prohibido matar, ¿y cómo vas a matar a tu propio hijo? Entonces había una ley. Entonces, claro, desde ahí ya vemos que la ley ya estaba establecida y claro, no fue recién entregada en el monte Sinaí como se cree muy comúnmente. no. Que se cree que la ley fue dada al pueblo de Israel recién cuando salieron de Egipto. Claro, sino que ahí se lo hizo público nomás ya. Claro, fue un recordatorio porque Recordatorio, sí. recordemos que durante esos 400 años Israel había estado en un pueblo extraño, un pueblo de paganos. O sea, y habían estado rodeados de mucha idolatría durante todo ese tiempo. O sea, y se les dio en tablas de piedra como recordatorio y para que no volvieran a olvidarse de la ley de Dios. Después ya llegó a la mañana, Abraham se preparó y salió con su hijo y otros siervos rumbo a hacer el sacrificio. Él simplemente, dígame. Hermano, vemos en esa parte de que a veces muchos padres, porque dice amaban mucho a su hijo, ya a veces Abraham se descuidaba de los sacrificios, porque él hacía holocaustos. Y eso viene desde las dudas, desde que tuvo a la sierva que era, pues no era su esposa, tuvo hijo Ismael. Entonces ahí viene la duda, que el Señor le dice que haga caso a Sara lo que le dijo, porque ya Abraham sabía que él iba a tener una descendencia grande, porque dijo que cuente las estrellas, la arena, que así será su descendencia como estamos hoy.
Entonces eso pasa de que a veces nuestros padres, como hasta hoy, amamos mucho a los hijos. A veces nos importamos de estar en la fe con el Señor. Bueno, aquí, o sea, el error de Abraham fue que desconfió de que Dios cumpliría su promesa en Sara. Y fue por eso que tuvo a Ismael. Y la duda de él vino también por tercera vez se podría decir, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Porque Satanás estaba allí, o sea, la duda más vino por los pensamientos que Satanás le inducía. Dice que Satanás le susurraba al oído. Claro, o sea, Lo mismo que hace con nosotros cuando nos tienta. Él nos susurra al oído, no, no pasa nada. Lo mismo hizo con claro, pero vuelta a él le decía que cómo Dios le va a pedir que mate a su hijo si en su ley decía no matarás. O sea, y esa era una prueba de fe también, pues, de parte de que le puso a... Por eso era una prueba de fe. Obviamente Dios no le iba a hacer que matara a su hijo, porque eso prohibía inclusive su ley. Pero simplemente era una prueba de fe que Dios le estaba poniendo. Algo parecido pasó con Job. Claro, así, Claro. similar. O sea, para ver si Abraham era capaz de, ¿cómo se llama? No ser egoísta, o sea, capaz de dar todo por obedecer a Dios. Esa era la prueba, o sea, eso era lo que Dios quería demostrar. También Abraham, como estaba dudando, fue al lugar donde los ángeles le dijeron sobre la destrucción de Sodoma. Fue a ese lugar para ver si Dios le mandaba ángeles que le dieran más explicación si tenía que sacrificar a su hijo o no. Pero no, Dios no mandó ni un ángel todavía para su ayuda que le dijeran si tenía que hacerlo o no, de sacrificar a su hijo. Será tanta la angustia que sentía Abraham como padre que se buscaba, como que dice, Una manera, ¿no? Que nuestro padre Yahweh le dijera, ¿sabes qué? No es necesario que lo hagas el sacrificio. O sea, él quería encontrar una palabra de decir, bueno, ya, hasta ahí nomás, suficiente, no es necesario. Claro, eso era lo que él esperaba. Eso le esperaba, ansiaba escuchar eso. O sea, y su desesperación aumentaba con el pasar de cada día. O sea, cuando iban acercándose más al lugar donde tenían que hacer el sacrificio, dice que durante algunas noches Abraham no durmió, porque pasaba orando y rogándole a Dios, o sea, clamándole a Dios que le diera una explicación, que le diera una respuesta. Y ese aparente silencio de Dios, o sea, él lo angustiaba más todavía. Y su angustia fue aún más cuando iban yendo ya subiendo la montaña ya para ir a hacer el sacrificio, y su hijo le preguntó, tenemos aquí la leña, el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda del sacrificio? Ahora imagínense qué angustia sintió él, porque ahí todavía no podía contarle que la víctima del sacrificio era él, que era él mismo, o sea, no podía decirle todavía allí, porque todavía no llegaban al lugar. Y entonces la respuesta que él le dio fue, Dios proveerá. Y así fueron avanzando, y hasta que llegaron al lugar del sacrificio, y Abraham le comunicó a su hijo que él era la víctima. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar de esta suerte si hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Que, mire, como el mismo hijo lo vio al padre agobiado.
Y él con sus palabras de ternura dice que le dio ánimo a su padre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él había sido educado de una manera que estaba dispuesto inclusive a dar su vida con tal de cumplir la voluntad de Dios. Dice que desde su niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Claro, El aunque eso, propósito del Padre aunque Yahweh. naturalmente todos los seres humanos tenemos miedo a morir, obviamente Claro. él sentía miedo. Sí, porque fuimos creados para no morir. Claro, Eso es algo lógico, ¿no? claro, Pero para Isaac fue un honor haber sido ofrecido como sacrificio para Dios. o sea, para él era un honor, o sea, él no consideró como una condena o un castigo, sino que para él era considerado un honor ser una víctima en un sacrificio para Dios. Y aquí también podemos ver en parte reflejado el plan de la redención. Porque más adelante, o sea, ya al momento que Abraham va a clavarle el cuchillo a su hijo, ya para quitarle la vida, es en ese último momento, ya cuando parecía que ya no había esperanza, que una voz del cielo le llama a Abraham y le dice que no le haga daño al muchacho, o sea, que no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque has demostrado que tienes fe, algo así era la frase. Obediencia. Sí, demostró la obediencia. Porque dice, porque ya conozco que temes a Yahweh por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Sí, eso está en Génesis 22, versos 11 y 12. Ya, o sea, ahí fue que Abraham, al escuchar estas palabras, para él ha de haber sido una alegría grande, porque no solo la vida de su hijo había sido salvada, sino que también él había demostrado su fe ante Dios y prácticamente también ante el mundo, porque ese ejemplo nos llegó a todos. A todas las generaciones futuras llegaría ese ejemplo y ese sería un testimonio de fe. Y como decía, aquí vemos también reflejado el plan de la redención, porque dice más adelante: entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Yahweh proveerá. Ya como vemos primeramente analizando lo del sacrificio, en el lugar de Isaac podríamos estar todos nosotros los seres humanos pecadores, que tendríamos por la ley de Dios como destino, por haber pecado tendríamos que morir. Pero justamente en ese momento aparece un reemplazo que sería aquí en este caso sería el carnero, pero que más comúnmente el símbolo que se usa es el cordero, que toma ese lugar de la víctima para redención de los pecados. ¿Para qué? Para darle vida. Porque esto fue lo que pasó aquí. Al momento que el carnero, o sea, apareció allí, tomó el lugar de la víctima que era Isaac y le salvó la vida. O sea, este carnero dio su vida para salvar la vida de Isaac ahí en ese momento. Y este hecho también, se dice que también este hecho no simplemente sirvió para probar la fe de Abraham, sino que también para explicar y dar a entender un poco más el plan de la redención, no solo aquí en la tierra, sino que también en el cielo. Porque recordemos que para los seres celestiales era algo difícil de entender, porque el pecado era la primera vez que aparecía, y, o sea, no entendían cómo era posible que Dios iba a mandar a su hijo para morir por el ser humano. O sea, esto sirvió también para darle a entender a los seres celestiales para explicarles y entendieran mejor cómo funcionaría este plan. Y como vemos aquí también Abraham, el nombre que le dio a este lugar, que es muy conocido como Jehová Jireh, y que significa Yahweh proveerá. O sea, Yahweh Jireh es el lugar que se le dio a este lugar. Y él le dio este lugar, o sea, mencionó el nombre de Dios sin ser un judío o un israelita. Sin importar eso, él le dio ese nombre porque él reconocía la grandeza de Dios. El gran acto de fe de Abraham te cuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días tuvo tiempo suficiente para razonar
y para dudar de Dios se hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo se le consideraría asesino como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fuesen desechadas y menospreciadas, y de esa manera se destruiría su facultad de beneficiar a sus semejantes. Pudo alegar que la edad le dispensaba de obedecer, pero el patriarca no recurrió a ninguna de estas excusas. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció al mandato al pie de la letra. Debemos darnos cuenta de este gran testimonio y ahora ponerlo en cada una de nuestras vidas. Si nosotros estamos dispuestos a sacrificar todo, inclusive nuestra vida, por Dios, porque eso en un futuro nos va a tocar ofrecer, inclusive varios de nosotros tendremos que dar nuestra vida, porque como sabemos más adelante vendrá la persecución y debido a nuestra fe varios de nosotros tendremos que dar la vida. Pero si estamos dudando de Dios, que si Dios nos va a poder resucitar o yo qué sé, si estamos dudando, ¿cómo vamos a poder salvarnos así? También debemos ponerle nuestra parte y tener una fe como la que tuvo Abraham. ¿Cómo se logra eso? Se logra teniendo una comunión diaria con Dios. Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Gálatas capítulo 3 verso 7. De Corintios, Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 3 verso 7. Sí, más adelante. Saber que tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura... Hasta ahí nomás, hermanos, solo lee el verso 7. Ya como vemos aquí que como dice aquí, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Aquí se resalta la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Pero también debemos entender que la fe, una fe sola, o sea, de por sí sola es una fe muerta. Sino la fe tiene que ir juntamente con las obras. Y las obras son el resultado de esa fe que nosotros tenemos. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Como dice aquí, o sea, hoy en día también está la creencia de que solo con creer, con tener fe en Jesús o en Cristo, como se le quiera llamar, uno ya es salvo, que no hay necesidad de guardar la ley. Pero debemos entender que la fe en sí, una fe solita, es una fe muerta. Muerta, claro. Claro, porque la fe tiene que ir acompañada con las obras, con la obediencia a la ley. Pero estas obras no son resultado de una obligación, sino que estas obras son el resultado por la fe que tenemos en Dios. Por la fe que tenemos en Dios estamos dispuestos a obedecer su ley. Ese es el complemento que debe haber en nuestras vidas. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en el lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate.
fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo que la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado en Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Debemos entender aquí, como expliqué anteriormente, este sacrificio representaba el plan de redención. Y como vemos el estado en el que estaba Abraham cuando no sabía que Dios pondría a ese carnero allí en lugar de su hijo en el sacrificio. ¿Cuál era su estado? Su estado era de desesperación. O sea, no sabía qué hacer. O sea, se encontraba prácticamente perdido. No había escapatoria para eso aparentemente allí. O sea, de por sí solo nosotros los seres humanos no tenemos mérito para la salvación. Ahí podría aprovechar el Satanás, ¿no? El momento de la angustia. Claro, en la indecisión. Claro, eso es Satanás. En la incertidumbre, mejor dicho. El momento que él estaba sufriendo. Claro, pero ¿qué hizo Abraham en ese momento? Buscó de Dios más que nunca. Más que nada. O sea, inclusive dice que durante esos 3 días él no durmió de la angustia que sentía. Él le clamaba a Dios, oró como nunca antes había orado. O sea, y en el momento cuando él aparentemente estaba perdido y iba a sacrificar a su hijo, justamente Dios puso a este reemplazo ahí. Puso a este carnero que era el símbolo del futuro sacrificio del Mesías. Y este sacrificio, o sea, el carnero que fue sacrificado, la vida de este carnero fue dada a cambio de la vida del hijo de Abraham, de la vida de Isaac. Y esto mismo es lo que Dios quiere para nosotros. Pero también miremos aquí que Abraham no es que se quedó ahí esperando que Dios hiciera todo. Abraham también tuvo que poner de su parte. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nada más, Dios ya hizo su parte de mandar a su hijo a morir por nosotros. Ya de aquí nuestra salvación depende de cada uno de nosotros. También debemos de hacer nuestra parte y buscar a Dios todos los días. Y tener a Dios presente en primer lugar en nuestras vidas. Porque eso fue lo que hizo Abraham allí. Él no se puso a ocuparse en otras cosas, no se puso a preocuparse de los negocios o de cualquier otra cosa, simplemente esperando que Dios lo iba a salvar y nada más. Dios estuvo ahí en comunión con Dios para que lo pueda salvar. Eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestras vidas. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. Ahora miremos qué gran oportunidad tenemos. La fe que tuvo Abraham será premiada, y si nosotros tenemos también fe, tenemos una fe tan grande que no nos va a importar dar inclusive nuestra vida por la causa de Dios, seremos recompensados. Ya sabemos con qué seremos recompensados: con la vida eterna y con estar viviendo aquí en la tierra restaurada, ya no esta tierra llena de pecado y de sufrimiento, sino que ya la tierra nueva, ya restaurada a su estado original, y poder gozar junto con los demás redimidos y con Dios por toda la eternidad. Esa es la recompensa que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros si tenemos fe en Él y en su palabra. Esta ha sido la escuela sabática de hoy día. Espero que les haya gustado y les invito a que estudiemos para la próxima semana
el capítulo 14, que se titula La destrucción de Sodoma. Vamos a analizar sobre la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya, ahora invitamos al pastor Carlos Delgado, que tiene el tema central. Agradecemos a cada uno de ustedes, nuestros hermanos, en esta mañana, por haber estudiado, yo puedo decirle, la excelencia de la vida de Abraham, la excelencia de la relación con Dios. Y yo creo que ahí estaríamos siendo identificados realmente las clases de adoradores y de seguidores de nuestro Adón Yahoshua, ¿no? Qué interesante. Yo creo que cada día el Padre Eterno nos está abriendo las puertas para el reino de los cielos. Es donde podemos aprender a confiar cada día más. Queridos amigos, hermanos oyentes, yo me siento realmente complacido y aún, como dijo mi maestro una vez, me quedo petrificado en ver la excelencia, cómo Abraham tenía la plena seguridad que a través de un poco de duda, él logró llegar a la excelencia que el Padre Eterno quería tener con él. Y lo que más me dejó más impresionado fue cuando él preparó a su hijo, que todas las cosas que se hacían sería para obedecer al Padre, y que por amor a su Padre, él, aunque viera algo innormal, tenía que aceptarlo porque era la voluntad del Padre Celestial. ¡Qué interesante! Imaginémonos cuando este joven sintió que a su padre le temblaban las manos de angustia, ¿no? Que tenía que quitarle la vida a su propio hijo. El hijo podía correr, soltarse de las manos temblorosas de su padre. Y él entendió el llamado del Padre Yahweh. Y él aceptó que debería ser sacrificado, que era el profundo y más agradecimiento ofrecer su vida por el Creador. ¡Qué maravilloso! Y cuando su padre temblaba y decía, bueno, ¿será que tengo que hacerlo? Tomando un gran cuchillo en sus manos, escucha la voz del Padre Eterno. Abraham, no le hagas daño al muchacho porque he entendido que temes a Dios. Esa es la historia relatada en esta mañana. Y una historia que conmueve el corazón de cada uno de nosotros, que si realmente aceptamos el nombre de nuestro Salvador, hemos sido transformados por Él. Qué incógnita tan grande que aquel padre tenía. Pero en aquel momento, aquella persona que le llamamos Dios, que se llama Yahweh, le dijo, he entendido que amas a Dios. Por eso es importante en esta mañana, antes de hacer la última oración de la escuela sabática, es cuán importante que nosotros entendamos realmente cuál es el nombre verdadero del Padre. Basta ya de filosofía, hermanos, amigos, oyentes. Basta ya que yo lo conocí como Jesús y eso así debo pronunciarlo toda la vida. Pero en su palabra dice, mi pueblo conocerá mi nombre. Y mi nombre es Yahweh. ¿Qué significa? ¿Qué significa Yahweh? El que era, el que es y el que será. Qué importante. Y su nombre de su hijo, Yahoshua, ¿qué significa? Yahweh salva.
Qué importante, hermanos amigos, no es solamente el nombre hebreo, es el significativo de aquel nombre. Y ahora, miren esto, Elohim, creador de todo, el todopoderoso, creador y todopoderoso. No es solamente la lengua hebrea, es el significado de la palabra de Dios. Adón, Adón, ¿qué significa Adón? Señor, dueño absoluto de todas las cosas. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios en el lenguaje hebreo, no es de loco. Gloria a Yahweh en las alturas, que por mencionar esta majestuosa palabra de Dios, que nos diga loco, no importa, pero esta es la palabra de Dios. Agradecemos a Dios, a los oyentes, amigos y hermanos, los cuales hemos participado de esta gran escuela sabática, bien conmovedora, que ha movido nuestros corazones y nos ha inspirado a consagrarnos en esta mañana a ser verdaderos hijos e hijas de Yahweh. Muy bien, vamos entonces a colocarnos de pie y vamos a terminar con un hermoso cántico, la escuela sabática, para proceder al culto divino. Qué interesante. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a cantar el cántico que no tienen ahí en los escenarios. Pasé a vivir y con salud y fe. Sentí que mi alma se transformó. Dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Y aún cambié el mal por el bien. Y aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor. Qué excelencias palabras. Y estas palabras sublimes, vamos a cantarlas. ¿Ya? Vamos a cantarla. 1, 2, 3. Hacia vivir con salud y fe, sentí que mi alma se transformó. Dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Y aún cambié el mal por el bien, y aún cambié espina por flor, y aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor, y aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor. Gloria a Yahweh en las alturas. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar el canal por 5 minutos mientras nuestros hermanos salen a tomar agüita y a respirar, y continuamos con el tema central. Pero déjeme decirle ahora la última palabra. Si a usted le gustó la escuela sabática, sería mejor que no se pierda, porque el culto divino también es de excelencia. Si esperaba faltar el culto divino, no lo falte, porque es poderoso. De curazao a curazao, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermanos. Shalom. Shalom.